Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar ahora con la farmacología del sistema nervioso autónomo y fundamentalmente en la clase de hoy vamos a hablar de la farmacología del sistema nervioso autónomo colinérgico, que fundamentalmente corresponde al sistema nervioso parasimpático a nivel de las fibras postganglionares periféricas. En primer lugar, les estamos mostrando una diapositiva que nos permite ver en qué sectores del organismo el neurotransmisor es la acetilcolina. Como podemos ver, la acetilcolina se libera a nivel de la placa mioneural, donde las fibras somáticas, la motoneurona alfa, libera este neurotransmisor a nivel del músculo esquelético o músculo estriado. Este neurotransmisor, acetilcolina, a este nivel va a actuar sobre receptores que se encuentran en la membrana plasmática del músculo esquelético y que se denominan receptores nicotínicos. Este subtipo de receptores los vamos a estudiar en detalle cuando estudiemos la farmacología de los fármacos que específicamente antagonizan a estos receptores nicotínicos en la placa mioneural y que constituyen los relajantes musculares periféricos y que se estudian conjuntamente con las drogas anestésicas, ya que se emplean en la anestesia general para obtener una mejor adecuación de la musculatura esquelética para el acto quirúrgico, donde se necesitan que determinados músculos esqueléticos estén relajados. También vemos claramente que la acetilcolina se libera a nivel de las fibras preganglionares del sistema nervioso autónomo, tanto en el sistema parasimpático como en el sistema simpático. Precisamente, la acetilcolina es el neurotransmisor ganglionar. Es el único neurotransmisor ganglionar, entonces, la acetilcolina. También vemos que la acetilcolina se libera a nivel de las fibras que inervan la médula adrenal y también vemos que la acetilcolina se libera a nivel postganglionar de las fibras postganglionares del sistema parasimpático. En el sistema simpático, las fibras postganglionares tienen como neurotransmisor a la noradrenalina, también denominada norepinefrina. De manera muy especial, hay fibras que anatómicamente son simpáticas, pero que liberan acetilcolina, es decir, que son denominadas fibras simpáticas colinérgicas, y esto ocurre exclusivamente en la inervación de las glándulas sudoríparas. Como vemos, la acetilcolina a nivel postganglionar del sistema parasimpático, como así también la acetilcolina de las denominadas fibras simpáticas colinérgicas que liberan acetilcolina, actúan sobre receptores que reciben el nombre de receptores muscarínicos. Estos receptores muscarínicos, entonces, en el sistema parasimpático se encuentran en el músculo liso, en el tejido cardíaco o en glándulas de secreción, fundamentalmente las glándulas de secreción externa. Bien, con esta introducción de la ubicación anatómica de la acetilcolina como neurotransmisor, en este trabajo práctico nosotros vamos a analizar fundamentalmente la acción de la acetilcolina a nivel postganglionar del sistema parasimpático y vamos a ver las acciones farmacológicas fundamentalmente muscarínicas y las drogas que
que actúan a estos diferentes niveles de la neurotransmisión, como nosotros vamos a ver a continuación. Bien, luego de haber analizado en qué sitios anatómicos se libera la acetilcolina, es decir, dónde actúa como neurotransmisor, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel periférico, y dentro de lo periférico la liberación de la acetilcolina en la placa mioneural y en los sectores del sistema nervioso autónomo que hemos precisado, ahora vamos a analizar el ciclo biológico de la acetilcolina, que es esencialmente el ciclo biológico de cualquier neurotransmisor y que de una manera didáctica puede ser dividido en 5 pasos. El primero de biosíntesis, el segundo de almacenamiento, el tercero de liberación por estímulo nervioso, el cuarto el de las acciones, fundamentalmente las posinápticas, o cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, las acciones sobre los tejidos efectores autonómicos, que ya definimos que correspondían al músculo liso, al músculo cardíaco y a las células glandulares, y finalmente el quinto paso, que es la inactivación biológica o los mecanismos que generan la desaparición del efecto de esa neurotransmisión. Bien, entonces, biosíntesis de acetilcolina. Como vemos en esta diapositiva, aquí tenemos una varicosidad colinérgica. Las varicosidades colinérgicas se detectan en las terminales colinérgicas, donde existe a nivel de las terminales modificaciones muy pequeñas, donde se produce una ampliación de la terminal de manera circunscripta, que constituye una varicosidad. Y es precisamente a nivel de las varicosidades donde se va a producir la neurotransmisión colinérgica, es decir, donde se va a producir la liberación de la acetilcolina y la conexión con los tejidos efectores autonómicos. Bien, la biosíntesis de acetilcolina va a ocurrir en un solo paso enzimático que va a ser regulado por la enzima denominada colina acetiltransferasa. Esta es una enzima, como vemos acá, que se encuentra en el axoplasma, en el interior entonces de la varicosidad, y a este nivel entonces tenemos a esta enzima que ha llegado desde el soma, desde el cuerpo de la neurona colinérgica. En el caso en que estamos analizando, uno podría decir a nivel de los ganglios del sistema autonómico a nivel parasimpático, pero también debo definir de que todo el fenómeno que estamos analizando acá del ciclo de la acetilcolina también es válido para las terminales somáticas, o como también si analizamos las terminales a nivel de los ganglios autonómicos, o también la acetilcolina que se libera cuando inerva la médula adrenal. Bien, nosotros tenemos entonces a la colina acetiltransferasa que ha llegado desde el soma a las terminales. Y esto lo hace porque en primer lugar es una proteína, se sintetiza en el soma y luego viaja en un sentido hacia las terminales, y esto se denomina transporte axonal. Es un transporte axonal denominado anterógrado porque va en busca de las terminales. Esta enzima entonces está aquí en el axoplasma y va a actuar sobre dos sustratos, por un lado la colina y por otro lado la acetilcoenzima A. La colina, para llegar al axoplasma, lo hace porque se incorpora, como aquí se indica en la diapositiva, a través de un mecanismo, la colina, un mecanismo activo que es dependiente del sodio, y este es un mecanismo de alta afinidad, porque existe otro que aquí no está indicado de menor afinidad,
de aproximadamente 1000 veces menos afinidad. De manera que este mecanismo activo de colina es muy importante y se considera que es el paso limitante de la biosíntesis de acetilcolina. La colina proviene fundamentalmente de la dieta. Una dieta normal en nuestro mundo occidental tiene cantidades importantes de colina y esta colina entonces llega por distribución a los intersticios de todo el organismo y de esa manera nosotros vamos a tener la posibilidad de la incorporación de la colina. También tenemos en menor medida la colina que vemos aquí y que es producto de la degradación de la acetilcolina liberada, que luego es entonces degradada por esta enzima que acá está mostrada, que es la enzima acetilcolinesterasa, que va a liberar a la colina de la acetilcolina y al acetato. Esta colina puede también entonces reincorporarse al axoplasma y reutilizarse. Es el reuso del neurotransmisor colinérgico. Muy bien, el otro sustrato necesario es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es una sustancia que se produce por el metabolismo mitocondrial y a nivel de las terminales colinérgicas, a nivel de las varicosidades, existe una cantidad muy importante de mitocondrias porque esta es una zona de las neuronas colinérgicas donde existe la necesidad de un aporte de energía en grandes cantidades por la hiperactividad funcional de este sector neuronal. Bien, en presencia entonces de estos dos sustratos, acetilcoenzima A y colina, la enzima colina-acetiltransferasa origina al neurotransmisor colinérgico que es la acetilcolina. La acetilcolina, por lo tanto, se biosintetiza por un solo paso enzimático y se sintetiza entonces en el axoplasma. De esta manera terminamos el primer paso del ciclo biológico del neurotransmisor y ahora vamos a comenzar a analizar el segundo paso, que es el almacenamiento. Se denomina almacenamiento de acetilcolina a la ubicación de la acetilcolina en el interior de estas organelas que son las vesículas sinápticas colinérgicas. No vamos a hablar en detalle de los dos subtipos de vesículas colinérgicas que se detectan con la microscopía electrónica, sino que vamos a referirnos en un sentido común a vesículas colinérgicas que se ubican en las varicosidades. A este nivel, en la membrana de las vesículas, existe un mecanismo especial que permite la incorporación de la acetilcolina. En realidad, la incorporación de la acetilcolina se debe a que se produce, y esto lo veremos con mayor detalle en las vesículas adrenérgicas, un verdadero contratransporte. ¿Por qué? Porque estas vesículas, de la misma manera que las vesículas adrenérgicas, se caracterizan por tener un sistema de transporte de protones hacia el interior, y esta incorporación de protones produce una hiperacidez en el interior de la vesícula y esto favorece luego que se produzca el intercambio del catión, que es la acetilcolina, por el otro catión, que es el protón. De esta manera nosotros tenemos una incorporación importante de la acetilcolina en las vesículas colinérgicas. Y la ubicación, repetimos, de esta acetilcolina a este nivel constituye el almacenamiento. El almacenamiento de la acetilcolina ocurre en el interior de las vesículas y allí está acompañada por una serie de sustancias. Algunas son sustancias de tipo
como el ATP, que en general abunda en el interior de las vesículas colinérgicas, así como también la posibilidad de otras sustancias con capacidad de producir efectos sobre determinados receptores posinápticos. Entre ellas, bueno, el ATP puede generar efectos sobre receptores purinérgicos a través de su transformación en adenosina. También la presencia de encefalinas o la presencia del denominado péptido vasodilatador intestinal o VIP pueden estar acompañando a la acetilcolina, y a eso se le denomina cotransmisores. ¿Por qué? Porque son sustancias que se biosintetizan también a nivel de la varicosidad colinérgica, se almacenan en las vesículas sinápticas y luego sufren de la misma manera que la acetilcolina la liberación al la unión neuroefectora entre la varicosidad y los tejidos efectores autonómicos que están aquí constituidos o de alguna manera ejemplificados como la membrana de la célula efectora, músculo liso, músculo cardíaco o una célula glandular. Bien, hemos entonces de esta manera definido el almacenamiento de la acetilcolina y ahora vamos a analizar la tercera etapa de su ciclo biológico, que es la liberación. La liberación de acetilcolina en condiciones fisiológicas se debe a la llegada a la varicosidad del impulso nervioso. El impulso nervioso es un fenómeno de despolarización que ha sido bien estudiado en fisiología. Ustedes saben que a nivel somatodendrítico, esta neurona ha recibido la información de las fibras preganglionares parasimpáticas y de esta manera la descarga a ese nivel genera un fenómeno de excitabilidad que a nivel del cono axonal de cada una de las células postganglionares parasimpáticas produce a ese nivel del cono axonal una modificación del potencial de membrana. En condiciones de reposo, el potencial de membrana de estas neuronas es un potencial negativo a nivel de su interior con respecto al exterior celular, de aproximadamente menos 70 milivoltios. Esta diferencia de potencial es el potencial de reposo, que permanece estable si no existe un estímulo. Cuando llega el estímulo que hemos comentado, se produce a nivel del cono axonal una modificación a nivel de la membrana que determina la apertura de los canales de sodio. Y esta apertura de los canales de sodio produce, por una diferencia electroquímica, el ingreso brusco del sodio, que está mucho más concentrado en el exterior que en el interior. Y es un catión, entonces allí tenemos un gradiente eléctrico con el interior electronegativo y un gradiente de concentración, que ya hemos dicho, y de esta manera se produce la espiga, o nace la espiga, del potencial de acción.